Una bendecida noche para todos. Qué gusto volver a encontrarnos aquí en este espacio que creo que a todos nos va construyendo en el corazón. Eh, Agradezco profundamente la invitación. Para que no quede ahí como en el aire, soy modelo 99. Entonces, y bueno, sí, hice la escuela en Roma porque mis papás son migrantes de la crisis del 99, cuando el Ecuador se dolariza. Entonces, bueno, ahí hay un dato biográfico. Eh, Querida comunidad, es una dicha poderles volver a acompañar con este tema que a mí me apasiona bastante, el tema de la noche, porque es un tema que creo que a todos nos toca, a todos nos toca y el Santo Padre es un especialista de ello. La noche es una crisis, la noche es una crisis. Y en este camino al que el Señor nos ha llamado, a ustedes como bautizados, más como seglares, eh, a mí dentro de la vida consagrada y a ustedes como, me imagino, en su vida matrimonial, pues esta realidad de la noche, igual crisis, es muy familiar, es muy familiar. Yo quisiera empezar esta noche precisamente con una canción eh, que de pronto han podido escuchar y que está muy de moda, se podría decir, y es de este grupo Hakuna, que habla sobre un huracán. Entonces quisiera empezar esta noche explicando la noche oscura de San Juan de la Cruz con esta canción. Me he hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y me han dado respuestas, pero no sé qué hacer. He prometido seguirte sin entender. Y hay un eco en lo hondo que me empuja hacia ti. Y aunque sea sin sentirte, te buscaré. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí en el silencio, estoy aquí en este viento, estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí en tu lamento, estoy aquí en este eco, estoy aquí, soy este trozo de pan. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote:
gritándome cuánto me haces falta. Muy bien. De pronto se les hace conocida, ha venido sonando esta canción desde que el grupo Hakuna en España eh, dio su intervención en una de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la última, y esta canción está hablando de alguien que está viviendo una ausencia, y es una ausencia de Dios, que es precisamente lo que San Juan de la Cruz escribe hermosamente en La Noche Oscura. El autor de la canción pregunta a Dios, se lo está preguntando directamente a la cara, ¿dónde estás tú cuando me haces falta? Y el Señor le responde, estoy aquí en este eco, estoy aquí en el silencio, estoy aquí en el viento y en todas las realidades en las que pues los seres humanos podemos sentir algo, sentir algo. Ahí tenemos un dato. A Dios se lo puede sentir. San Juan de la Cruz, cuando escribe La Noche Oscura, va a diferenciar dos cosas. Hay dos tipos de noche. Hay una noche del sentido y hay una noche del espíritu. Hay una noche del espíritu. Voy a compartir pantalla porque he preparado unas diapositivas que me van a servir de pronto de apoyo para este momento. Em, Hay una noche del espíritu y hay una noche del sentido. Cuando nos referimos a sentido es a todo lo sensorial que el ser humano puede experimentar en su ser y en su corporidad. Y cuando hablamos de noche del espíritu, es todo lo que el ser humano mismo en su espíritu, en su alma, experimenta también. Estas dos realidades como dos realidades juntas, juntas. Lo que pasa es que lo sensorial y lo espiritual va como por fases, mientras quien está en el ejercicio de la unión con Dios, es decir, el ser humano, pues va pasando, ¿no? Por eso él hace esta distinción. En algún momento, el último acompañamiento que les hice, Ceci, fue a este mismo grupo, ¿verdad? No te escucho. Sí, No te escucho. Marvin. En la etapa uno fue. En la etapa uno, pero me imagino que aquí han de haber personas que me escucharon ese día, ¿no? No, esta es la etapa de los hermanos que estamos con promesas definitivas. Definitivas. Es Ok. otro grupo, por favor. Es otro grupo. Listo. Sí, Estamos ante un texto preciosísimo que San Juan de la Cruz escribe en un momento de su vida bastante duro. San Juan de la Cruz ha pasado por la cárcel, pasado por la cárcel. Y cuando él no escribe desconectado de lo que él ya ha venido escribiendo. Recordemos que hay varias obras de San Juan de la Cruz. Su primera obra está en Su vida al Monte Carmelo. Luego tenemos La Noche Oscura. Luego viene el Cántico Espiritual en sus dos, Cántico A y Cántico B. Y luego tenemos Llama de Amor Viva. Todos estos cuatro grandes obras del Santo Padre están sumamente conectadas, sumamente conectadas. Pero yo quisiera
adentrarme al tema haciendo una lectura del del poema, para irnos introduciendo al tema. En una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amado en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, en su mano serena y en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando a mi cuidado, entre las azucenas olvidada. Este es el poema compuesto por 8 estrofas en donde está hablando alguien, un personaje que más adelante va a ser el personaje también de el cántico espiritual. El cántico espiritual va a hablar de una mujer que se le ha perdido algo, se le ha perdido su amado y sale en búsqueda de este amado. Y entonces le empieza a preguntar a las criaturas, a la fauna y a la flora, y ellas le responden, pero no es su amado. Incluso sus amigas dentro del cántico espiritual le preguntan, pero ¿qué tiene ese amado que no tengan los otros caballeros? ¿Por qué no te vas con ese otro, con otro caballero? Y ella empieza a describir a su amado que no hay ninguno como él. San Juan de la Cruz no se inventa el cántico espiritual. Ciertamente él hace unas adaptaciones que luego las va a explicar en quien el alma, es decir, la esposa del cántico espiritual, es una persona que está en camino espiritual, que está tratando de unirse con Dios. Pero esa mujer, esa novia, esa esposa, él la toma de el Cantar de los Cantares. Cuando uno se va al Cantar de los Cantares y pone en paralelo el cántico espiritual, se da cuenta que el Santo Padre está haciendo un símil y muchas cosas son similares, muchas cosas son iguales, expresiones, maneras de relacionarse con la fauna y la flora, a la cual le pregunta dónde está mi amado. Pero el cántico espiritual está explicando cómo se le pierde a esa amada, dónde se le pierde ese amado, dónde va y lo busca. Pero el cántico espiritual no explica qué es lo que está sintiendo el alma. No explica qué es lo que está sintiendo esa mujer en su ausencia. En cambio, la noche sí. La noche va a explicar qué es lo que está sintiendo esa mujer que se le ha perdido el novio, que se le ha perdido el novio. Es decir, va a adentrarse. ¿Qué es lo que sucede en esa ausencia? Queridos hermanos,
Lo que yo les vaya a decir en esta charla no es palabra de Dios. Lo que yo les vaya a decir en esta breve explicación de la noche oscura del Santo Padre San Juan de la Cruz no es la palabra definitiva. Recordemos que los seres humanos somos seres de infinito e incluso el Santo Padre, en su deseo de infinito, ya habían quienes hablaban de estas realidades, pero San Juan de la Cruz es quien se vuelve maestro y especialista de ella, diciendo él también, yo no soy la última palabra. Lo dice San Juan de la Cruz. Ahora un fraile eh, también, también. Quisiera invitarles a poner atención a la primera estrofa de esta noche, de este poema. Dice, en una noche oscura, en una noche oscura, no estamos hablando de la madrugada, no estamos hablando de cuando está cayendo, estamos hablando de una noche oscura. No se ve nada, no se ve nada. No hay estrellas, no hay luna, no hay nada, no hay nada. Y cuando no hay nada, cuando no hay luz, pues uno tiende a perderse, tiende a caerse, tiende a tropezarse, en fin. Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Sale el alma. Y cuando estamos hablando de alma, estamos hablando de una persona, de una persona. Hablar, queridos hermanos, de noche oscura en la espiritualidad de San Juan de la Cruz no significa hablar únicamente entonces de sufrimiento, de tristeza o de vacío. Cuando digo que quien sale a buscar es el alma y digo que es una persona, estoy diciendo que es el ser humano que sale con todo su ser a buscar una ausencia en su vida. Y que San Juan de la Cruz le pone la comparación de noche. La noche oscura no es simplemente un tiempo doloroso que podría ser psicológico, ni una experiencia de fracaso humano. Para San Juan de la Cruz, la noche es sobre todo un camino de transformación. Es el modo misterioso como Dios purifica y vacía y recrea el corazón humano para conducirlo a la verdad, para conducirlo a la unión con Dios. San Juan de la Cruz, cuando empieza la explicación de la noche oscura, dice que esa noche que el ser humano está viviendo no se da porque no haya luz, sino porque hay un exceso de luz. Y ustedes ya habrán de pronto escuchado esta comparación que se pone del santo para explicar esto de la ausencia del exceso de luz cuando pasa un carro con las luces encendidas así, con las intensas, y nos choca en los ojos y nos escandila y nos deja ciegos. Esa es la noche de la que está hablando el Santo Padre. Hay un exceso de luz que nos escandila y nos enceguece. Ciertamente vivimos un tiempo de crisis, de incertidumbre, de cansancio espiritual y muchas personas experimentan una oscuridad interior.
Y esta oscuridad muy probablemente puede que desoriente, puede que provoque la pérdida de sentido, el agotamiento muchas veces emocional y una profunda sensación de vacío. El que se sienta identificado alce la mano, yo el primero. Y muchas veces también nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras obras atraviesan una noche. Y precisamente ahí, en medio de la oscuridad, es donde la espiritualidad de este gran santo, que estamos celebrando en este año su centenario de doctorado y de canonización, de muerte, perdón, tiene una palabra profunda y actual. La noche no es ausencia de Dios. La noche muchas veces es el modo como Dios trabaja silenciosamente en nosotros. Por eso, hacer nueva nuestra vida espiritual va a implicar incluso cuando no entendemos el camino. Significa aprender a descubrir la presencia de Dios también en la oscuridad. Quienes empezamos un camino de espiritualidad, porque queremos conocer a Dios, porque queremos experimentar una presencia distinta y el Carmelo nos ofrece eso. Y quien lo hace con toda la seriedad del mundo, que yo sé que todos nosotros nos esforzamos todos los días por ir a la cita con Él y, y tener ese contacto, ese diálogo con el Señor, nos valemos muchas veces de los sentidos y prendemos una velita y rezamos el rosario y tenemos muchas prácticas religiosas y espirituales que están bien. Y eso muchas veces provoca unos juguitos, unas alegrías, unos fervores ahí en el corazón. Pero San Juan de la Cruz va a decir, pero es que eso no es, o no lo es todo. Porque cuando se acaba ese juguito, cuando se acaba esa alegría, como ese fervor, ¿qué es lo que queda? Y entonces ahí es cuando aparece la noche, porque el practicante, el que se ejercita en la oración, se queda sin ese juguito y entonces entra en una noche, entra en una noche, porque los sentidos se apagan, los sentidos se apagan y ya no percibo una presencia sintiente. Dirá San Juan de la Cruz, la fe no es un fervor, la fe no siente, lo dice en la noche. Y San Juan de la Cruz comprendió que muchas veces Dios conduce al alma por caminos que desconciertan. El alma quiere seguridades. Los seres humanos necesitamos respuestas inmediatas, consuelos que sean visibles. Y cuando se me va eso, ¿de dónde me agarro? Pero Dios, para llevarnos a una fe más profunda, más radical con Él, nos introduce en una experiencia de despojo. Por eso cuando es que ya el rosario no, es que ya prender la velita no, es que pasó el retiro y ya como que ya no siento eso. Ahí es cuando se empieza a sentir fe. Ahí es cuando se empieza a sentir fe o a vivir la fe. Porque no hemos nacido para instalarnos en nuestras seguridades, en nuestros gustitos espirituales. Hemos nacido para vivir en Dios. Y para llegar a esa plenitud muchas veces es necesario atravesar la noche. La noche oscura del alma, titula el libro San Juan de la Cruz. Y cuando hablamos de alma, hablamos de persona. Es
una persona la que vive esa realidad. No la vive un extraterrestre, no la vive la planta, la vive una persona con todo lo que es. Este primer apartado, vamos a hablar, voy a tratar de hablar de 5 apartados que he tratado como de resumir sobre esta noche. La noche oscura es una experiencia humana y es una experiencia espiritual, por eso. Todos atravesamos una noche. Hay noches personales, hay crisis vocacionales, yo las he sentido muchísimo, muchísimo. La crisis puede ser provocada por una pérdida, por una herida afectiva, por un divorcio, la muerte de alguien, los fracasos, la enfermedad que acecha, por el cansancio espiritual, eso también cansa, las dudas, la desolación interior y bueno, tantas realidades que desencadenan una noche, una crisis. Hay también noches que son comunitarias y que son sociales, es decir, que no la vive una sola persona, la viven varias personas. Y puede ser una crisis eclesial, que como iglesia las hemos vivido y bastante. Las divisiones, las incertidumbres, hay un miedo al futuro, la pandemia, eh, una pérdida de esperanza, sentimos muy probablemente eso en nuestra sociedad. La cosa sigue como de mal en peor, escucho por ahí. Experiencias colectivas de sufrimiento como la pandemia. Entonces la crisis, la noche, ahí se va haciendo presente en nuestro aquí y en nuestro ahora, con todo esto que somos nosotros. Y ahora como un acontecimiento que nos inquieta, nos perturba y nos desequilibra. Produce ciertamente como una ansiedad, como una incertidumbre. Muchas veces la noche, la crisis, nos va a llevar a desconfiar de nosotros mismos y a sentir que las cargas superan nuestras fuerzas. Y la noche nos enfrenta con nuestra fragilidad, nos pone de frente. Y eso solamente se hace cuando uno se pone de cara a Dios. Y cuando tiene, me disculpan la expresión, la machera de hacerlo. Cuando tiene el valor de ponerse de frente a sí mismo y de afrontar su crisis. Porque la noche, el que desea meterse en una noche, nos va a obligar a reconocer que no somos autosuficientes. No somos autosuficientes, por mucho título que tenga. Y precisamente ahí comienza el camino espiritual verdadero. Porque mientras nos sentimos fuertes, mientras nos sentimos autosuficientes y seguros de muchas cosas que somos, muchas veces seguimos apoyados es en nosotros mismos. Y eso se cae. Pero cuando llega la noche, cuando experimentamos la impotencia, y lo digo con el corazón en la mano, comenzamos a abrirnos verdaderamente a Dios, porque entonces no queda nada. En la noche no hay nada, solamente queda Dios, que es Él. Y San Juan de la Cruz comprendió profundamente esto de la noche. La noche no es un castigo, quitémonos eso de la cabeza. El Señor no nos introduce a una crisis espiritual porque nos está castigando o porque nos lo merecemos. La noche es una purificación. Es una purificación y eso hay que tenerlo clarísimo. Más
un carmelita, una carmelita seglar que tiene que dar razón de su espiritualidad y de su carisma. Nosotros no creemos en dioses castigadores, porque Dios nunca va a destruir el alma. Dios la va a liberar. ¿Y qué es lo que libera a ese ser humano? A ese ser humano de sus falsas seguridades, de su apego, de su orgullo, de sus imágenes falsas de Dios, de sus dependencias, de todo aquello que le va a impedir amar plenamente. De eso nos libera. Y la noche es dolorosa, ciertamente, porque toca nuestros apegos, que son siempre dulces. Queremos controlar, queremos comprender, queremos tener seguridades, queremos sentir siempre la consolación, pero Dios muchas veces nos conduce por un camino que es totalmente distinto. Y lo conduce a ese ser humano. Nuevamente lo digo, no conduce a un extraterrestre, no conduce al perro, no. Conduce a ese ser humano que ama plenamente el Señor y que se está metiendo en este cuento de seguirle a Él. Por eso San Juan de la Cruz afirma que para llegar a la unión con Dios es necesario pasar por la noche. Esa amada del cántico espiritual necesariamente tiene que pasar por la noche. Tiene que pasar por su noche y nadie la va a vivir por nosotros. La va a vivir usted. Usted Janet, usted Moni, usted Juan Salazar, que son los que me aparecen aquí. La noche vacía, la noche purifica, la noche nos va a desnudar y nos va a poner de frente a lo que somos, a ese ser humano que es. Pero precisamente por eso la noche abre el espacio para Dios. Quien vive la noche es una persona. Me vine muy acá, perdón. El segundo punto de esta noche, de la noche del alma, de la noche espiritual, el espíritu nos conduce al desierto. Yo no sé si ustedes recuerdan el Evangelio de Mateo cuando nos dice que Jesús fue conducido eh, por el espíritu al desierto para ser tentado. Es el espíritu el que lo conduce. Y esto es profundamente importante porque esto le va a dar respuesta a que Dios no nos introduce en una noche para hacernos sufrir. El espíritu no siempre nos conduce hacia lugares cómodos y esa es la valía de la espiritualidad del Carmelo, porque nos desacomoda, nos desajusta. Muchas veces nos va a conducir al desierto, a mi desierto, a conocer mi desierto. El desierto es el lugar donde se caen las máscaras. Es el lugar donde se revela nuestra verdad más profunda. Es el lugar donde aparecen nuestros miedos. Pregúntese cuáles son sus miedos. ¿Cuál es nuestra tentación más poderosa? ¿Cuál es esa herida más profunda que muchas veces se camufla con espiritualidades falsas? La primera imagen pequeña donde se sienten gustitos. Eso no es fe. Eso no es fe. El desierto es el lugar donde se caen las máscaras, pero también es el lugar del encuentro con Dios. Allá no voy solo. Allá no voy solo. Hoy día, perdón, el domingo
el Evangelio decía una cosa preciosa, preciosa. Me voy, pero voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Nosotros muchas veces queremos evitar la crisis y eso es muy humano. Queremos escapar de la noche, queremos anestesiar el dolor y vivimos entonces buscando refugios en distracciones, en seguridades, en reconocimientos, en un activismo aparentemente bueno, en tener el control, en espiritualidades muchas veces superficiales. Creo que Janet tienes prendido el micrófono. Pero pero llega un momento en que nada de eso basta. Nada de eso es suficiente. Entonces aparece la noche. Aparece la noche y ahí descubrimos algo fundamental, hermanos. Solo Dios puede sostener verdaderamente el corazón humano. Cuando aparezca la noche, solo Dios puede sostener el corazón humano. El domingo celebramos la Ascensión, pero no es un Dios que nos deja armado el polvero y se va. Es un Dios que se queda. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la noche no debe interpretarse únicamente como fracaso. También puede convertirse en la oportunidad de la gracia. En medio de la oscuridad, el Espíritu continúa actuando silenciosamente. Y San Juan de la Cruz explica que este Dios va a purificar incluso nuestra manera muchas veces infantil de relacionarnos con Él. Hay espiritualidades que infantilizan nuestra vida, queridos hermanos, y no nos dejan vivir en la madurez de una relación sana con Dios. Por eso viene la noche, por eso viene la noche. Al comienzo de que una persona empieza el camino espiritual y empieza a buscar a Dios, muchas veces estos gustos espirituales que nos producen lo que vemos ahí en esta primera imagen, una paz, una emoción, un fervor, un consuelo, como una alegría ahí, eso tiene un momento en que Dios lo retira. Esos apoyos sensibles del primer libro de la noche nos ayudan ciertamente a amarlo a Él, y no solamente por lo que sentimos. La noche nos va a enseñar a creer incluso sin sentir, y es lo que está experimentando la tercera imagen. La tercera imagen. Muchas veces sin sentir. Nos enseña a esperar incluso en la oscuridad, y en la oscuridad que muchas veces se manifiesta en la vida, digámoslo, real. Nos enseña a amar incluso cuando todo parece vacío, vacío. Una espiritualidad para la crisis. El Carmelo nos ofrece eso, una espiritualidad madura, grande, adulta. Hoy necesitamos una espiritualidad que sea capaz de responder a nuestras crisis. No una espiritualidad que sea superficial, que sea evasiva,
que sea basada solamente en emociones religiosas. Preciosa la Semana Santa. Evoca todo lo que somos como cristianos. Y el Viernes Santo hasta lloramos, pero nuestras iglesias son vacías el sábado de gloria, muchas veces. Necesitamos, queridos hermanos, una espiritualidad que sea capaz de sostenernos en las noches más profundas de nuestra vida. Ayer se me acercaba una mamá que le habían matado a su hija y me preguntaba por qué, que dónde estaba Dios. Todos atravesamos momentos de confusión, de cansancio y de oscuridad. Eso es cierto. Todos vivimos experiencias donde sentimos que nuestras fuerzas ya no bastan y que muchas veces queremos reprimir la crisis, queremos negarla, ignorarla. Pero aquello que se reprime, hermanos, va a terminar enfermando el corazón. La verdadera espiritualidad no elimina mágicamente la oscuridad. La verdadera espiritualidad nos enseña a meternos en ella, a atravesarla. Y San Juan de la Cruz no propone huir de la noche, propone entrar en ella con fe, con fe. Y para eso va a hacer falta humildad. Y aquí aparece una intuición profundamente importante porque la noche puede convertirse en un lugar de revelación. En la noche vamos a descubrir quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué buscamos verdaderamente? ¿De qué estamos apegados? ¿A dónde hemos puesto el corazón? Muchas veces en la noche se nos destruyen imágenes falsas de nosotros mismos, de Dios, de las instituciones, de gente, de familia. Y aunque eso duele, también nos libera. También nos libera y nos ubica. Y nos ubica. Porque Dios no quiere espiritualidades ficticias. Quiere la verdad. Quiere la verdad. Quiere la verdad. En un penúltimo punto que quisiera tratar, la espiritualidad desde abajo, que ya la he nombrado. Una imagen preciosa esta, que es la de el centenario, el logo del centenario que ha hecho nuestra Casa Generalicia para celebrar al Santo Padre. Es lo que tenemos aquí en pantalla. Una espiritualidad desde abajo. Uno de los grandes riesgos de la vida espiritual, hermanos, es construir una espiritualidad de apariencias. Una espiritualidad que está hecha solamente de métodos, de discursos, de ejercicios, de imágenes idealizadas. Pero San Juan de la Cruz nos recuerda que el verdadero camino hacia Dios necesariamente tiene que pasar por la humildad. De esto es especialista nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Y hoy nos lo recuerda San Juan de la Cruz. Y la humildad no es despreciarse. La humildad es vivir de verdad. Por eso el camino espiritual comienza descendiendo. Subimos hacia Dios cuando descendemos a nuestra propia realidad. Y entonces es cuando entiendo que descender
Bajar significa reconocer mis heridas, aceptar mi fragilidad, mirar mis pasiones, asumir mis límites. Me estoy poniendo vieja, así, aceptar mis canas, mis arrugas, reconocer mi pecado, aceptar la impotencia. Y solo quien tiene el valor de entrar en su propia verdad puede abrirse verdaderamente a Dios. Porque la noche oscura nos obliga precisamente a eso. Nos quita las máscaras, nos desinstala, nos va a dejar desnudos delante de Dios. ¿Y que vamos a llorar? Sí, vamos a llorar. Y ahí cuando desaparecen nuestras falsas seguridades, comenzamos a descubrir al Dios verdadero, al Dios verdadero. No a un Dios fabricado por nuestras necesidades, no a un Dios reducido a nuestros esquemas, sino el Dios vivo, el Dios del amor, el Dios que actúa incluso en el silencio, donde no lo percibo. ¿Dónde estás? Le preguntaba Hakuna a Dios. Y se lo pregunta también la esposa, la novia, a la creación. Vaya a saber Dios dónde lo buscamos. Yo creo que la humildad es la respuesta auténtica a la experiencia de Dios. La humildad es la respuesta auténtica a la experiencia de Dios. Mientras más nos acercamos verdaderamente a Dios, más conscientes somos de nuestra pequeñez. Pero esa pequeñez no nos destruye. Esa pequeñez va a abrir espacio para la gracia. Y Santa Teresita del Niño Jesús lo entendió muy bien. Vuelvo y lo repito. Santa Teresita es la mejor discípula que ha tenido San Juan de la Cruz. Y ella lo va a poner en sus escritos. Cuando va a explicar el símil de la barca. Ella dice que toda su vida dentro del Carmelo fue una crisis, en donde primero ella se sentía en una barca y donde ella tenía el timón, y que el cielo estaba estrellado, aunque fuera de noche, pero que llega un momento, esto de aquí ella está haciendo un paralelismo al momento de su muerte, llega un momento en el que todo se nubla, cuando ella empieza a experimentar el tema de su enfermedad, y que no veía nada, no veía el rumbo por donde iba a llevar a su barca. Pero entonces ella le mete algo hermosísimo. Ella compara a su barca a la barca del Evangelio de Marcos cuando Jesús está dormido. Y dice, Jesús estaba dormido en mi barca, en mi barca. Jesús estaba ahí, pero estaba dormido. Y no lo desperté, no lo desperté. ¿Qué hice? Simplemente dejé el timón en la dirección que estaba y me abandoné. Y me abandoné. La mejor discípula del Santo Padre. Y San Pablo lo va a expresar maravillosamente. Te basta mi gracia. La noche nos enseña precisamente eso, que no nos salvamos por nuestras fuerzas. Es Dios quien nos levanta desde el fondo del abismo. Voy terminando mi voz tan aburrida. Con este último punto, la noche transforma el corazón. La noche oscura no tiene como finalidad el sufrimiento. Su finalidad es el amor. Dios purifica el alma para hacerla capaz de amar más profundamente. Y muchas veces nuestro amor
está mezclado de egoísmos, de una necesidad de reconocimientos, de unas dependencias infantiles, de una búsqueda de control, de miedos, de orgullos, humanos, humanos al fin, porque quien se mete en la noche es un ser humano y la noche va es a elevarnos, a purificar lentamente todo eso. Por eso la experiencia puede sentirse dolorosa porque Dios toca precisamente aquello que más nos cuesta soltar, pero el objetivo final no es vaciar, no es el vacío. El objetivo final es la unión, unirme con Él. El alma pasa ciertamente por una noche para llegar a una comunión más profunda. El Señor no nos deja sin piso y no se trata simplemente de aguantar sufrimientos, se trata de dejarse transformar por Él. Por eso hacer nueva nuestra vida espiritual, queridos hermanos, implica permitir que el Espíritu transforme mi manera de pensar, mi manera de amar, mi manera de relacionarme, mi manera de vivir la fe. El Espíritu nos llama a despertar, próximos a Pentecostés. Este sábado la vigilia. El Espíritu nos llama a despertarnos, a salir de nuestra vida adormecida por la mediocridad, porque existe una forma de vivir muertos, aún estando vivos. Cuando dejamos de amar, cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando vivimos instalados en la comodidad, cuando el individualismo va ocupando el centro de mi vida. Pero el Espíritu nos llama a despertar. El Espíritu nos pone nuevamente en camino. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué maravilla. Hay que vivir la noche para despertar. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta? Yo deseo, hermana Cecilia.